Hola, hola amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. ¿Cómo me les ha ido? Bienvenidos a un programa más de Una Hora con Dios, un programa que hacemos todos los lunes para bendición de cada persona. Nuestra intención es expandir el Evangelio de Jesucristo, traer edificación a las vidas, restauración, sanidad, salvación y todo lo que tenga que ver con el Evangelio de Jesucristo. Estamos muy contentos de estar con todos y cada uno de ustedes en este su programa Una Hora con Dios, transmitiendo desde San José de Costa Rica. Bueno, son las 8:06, hora en todo el territorio de Costa Rica. Saludos a todas las personas que se conectan a esta hora y los que van a ver el programa en forma indiferida. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestro espacio de conversatorio y vamos a tratar un tema muy importante en la vida de todos los creyentes: el servir a Dios. ¿Cuál es la importancia para cada uno de nosotros de servir al Señor? ¿Qué tiene de trascendental servirle al Señor? ¿Será que todo se termina cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador y ya tenemos la salvación y ahí termina todo? ¿O es necesario servirle al Señor en alguna área? Otra pregunta muy trascendental es: ¿servirle al Señor debe ser una carga o debe ser un deleite, verdad? Y para eso hoy nos acompaña el hermano pastor José Luis Granado Sánchez, que siempre nos acompaña para este tipo de temas pastorales, y yo estoy muy agradecido con él porque siempre él acude a nuestro llamado cuando tenemos un conversatorio para tratar un tema relacionado con las Sagradas Escrituras. Así que, pastor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa noche y Dios lo bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de Una Hora con Dios en Nutrición Celestial. Muchas gracias, mi hermano Luis Diego, y a todos los hermanos que nos están escuchando en este momento, y sobre todo también a esos hermanos que los van a ver en forma indiferida tiempo después. Para mí también es un gozo servirle al Señor y sobre todo también pues compartir estos temas que sirven de crecimiento espiritual y sobre todo formativos también para el carácter de un cristiano en la fe y sobre todo pues también en ese amor y servicio a nuestro Señor Jesucristo. Y pienso que el tema es de suma importancia, ¿verdad? Carga o deleite. Es a veces nos preguntamos eso cuando empezamos nuestra vida nueva en Jesucristo, ¿verdad? Si es una carga, si es un deleite. Pero hoy yo pienso que vamos, mi hermano Luis, a desenmarañar prácticamente este dilema y sobre todo sé que muchas personas después de este programa van a refrescar su servicio al Señor y tal vez los que no estén sirviendo al Señor en este momento van a impulsarse a buscar manos a la obra en el servicio del Señor. Así es, amado pastor. Vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 20, versículo 28. Así que usted abróchese los cinturones, usted que está ahí, comparta la transmisión. Como decimos siempre, muchas veces compartimos un montón de cosas, memes, chistes, los goles, por ejemplo, de la Champions League, pero es importante compartir la palabra de Dios porque eso es lo que trae nutrición a nuestra vida. Dice Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, aquí nos habla de que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino para servir, no vino para ser servido. Y vamos a pasar a Mateo 23:11, que Mateo 23:11 dice: el más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, aquí Jesús está denunciando a los fariseos y
y a los maestros de la ley, que en ese tiempo, ustedes saben, ellos buscaban los primeros asientos en las sinagogas y que la gente los llamara rabí, rabí. Y aquí Jesús les hace una exhortación y les dicen que debemos ser siervos, ¿verdad? Entonces, con estas escrituras y con este parámetro, pastor, ¿a qué es lo que llamamos servirle al Señor? Mucha gente dice, es que yo le quiero servir al Señor, es que yo quiero servirle en alguna cosa al Señor, ¿verdad? Pero muchas veces no entendemos como la esencia propiamente del servirle al Señor. Entonces, para ir desmenuzando un poquito en las definiciones, ¿a qué es lo que llamamos servirle a Dios? Es importante entender que, por ejemplo, vamos si usted me lo permite, hermano, analizar un poco Mateo capítulo 20, versículo 28. Amén, en el contexto, amén. En el contexto estaba una madre haciendo una petición por sus hijos. Y aquí pasa algo interesante y pienso que es en la forma como más correcta de definir esta primera pregunta. Jesús les dice a ellos que a él no le corresponde, ¿verdad?, quién se va a sentar a su derecha o a su izquierda, pero que sí les corresponde el mismo vaso o la misma copa que él bebe, la viven sus servidores. Bueno, en este contexto también el verdadero servidor de Cristo, podemos decir, o a qué llamamos servir al Señor, es principalmente ser testigos de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra testigos equivale en muchas connotaciones, pero en la Biblia el ser testigo no solamente era conocer a la persona, sino también compartir lo mismo que hacía esa persona. Lo que Jesús está hablando aquí es que el servicio era prácticamente compartir lo mismo que Jesús hacía. Ahora, trayendo en cuenta esto, el servicio a Dios es propiamente hacer lo mismo que Jesús hacía, no de una forma diferente o de una forma que muy modernista como en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque tal vez más adelante podamos tocar el tema del servicio hoy, ¿verdad? Hoy es un servicio muy diferente al que menciona la Biblia, ¿verdad? La Biblia en el servicio a Dios era principalmente ese mostrar que eran discípulos de Cristo, no solamente en acción doctrinal que el mismo Jesús les había enseñado, sino también lo que Jesús hacía. Es por eso que el servicio al Señor, propiamente, bíblicamente centrado en la palabra del Señor, es hacer lo mismo que hacía Jesús, hacer lo mismo o la misma voluntad con la que Jesús vino a esta tierra. De ahí parte la gran incógnita, es ¿cómo estoy haciendo yo entonces la voluntad del Señor en el servicio? Como les digo, para mí el servicio al Señor implica eso, ser testigo, no porque conozco, sino porque en sí me relaciono con Cristo, Él me llama al servicio y hago lo mismo que Él hace, sin ninguna diferencia, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿a qué llamamos servirle a Dios? Bueno, es eso, es saber que ahora Él me ha llamado, yo soy, hablemoslo así, como su siervo, Él es el amo, para entender el concepto, o Pablo lo dice mejor en 1 Corintios, ¿verdad? Que ahora somos esclavos por amor. La palabra esclavo, en la connotación de hoy, es como muy difícil de comprender, pero en el tiempo bíblico no, el esclavo hacía lo que el Señor le mandaba. Entonces, en este caso, ¿qué es servirle a Dios? Hacer lo que Dios me mande a hacer, de acuerdo a su palabra. Eso sí lo aclaro, ¿verdad? De acuerdo a su palabra, porque tal vez en el tiempo que estamos, mi hermano Luis y hermanos que nos ven, tal vez diga, por ejemplo, un líder, es que el Señor dice que hagamos esto, pero si es fuera de la Biblia o fuera del concepto bíblico, eso no es servirle a Dios. Sí, qué increíble. Y bueno, vamos a ir profundizando y desmenuzando cada vez más este tema, Pastor José Luis. ¿Es el servicio a Dios algo que está limitado a una iglesia? Por ejemplo, que una persona diga, bueno, yo sirvo en el grupo de hombres o yo sirvo en el grupo de mujeres. Bueno, yo soy ujier en la iglesia, ¿verdad? ¿Se limita, por ejemplo, el servicio a Dios a una congregación? Qué interesante pregunta, mi hermano Luis, porque esta pregunta tenemos que abordarla como es, con toda naturalidad, porque puede ser una pregunta controversial para algunas personas, pero pienso que también es muy natural hacer esta pregunta. Nosotros, por definición de obra, ¿verdad?, servimos a una congregación, porque es ahí donde recibimos la
palabra del Señor que nos nutre espiritualmente y por ende también tenemos que comprender que ahí vamos a servir al Señor, ¿verdad? Pero no está limitado. Por ejemplo, cuando Jesús da el mandato en Mateo capítulo 28, él dice que vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Vea que no se está remitiendo solamente a una área, pero cuando llegamos a las cartas paulinas, el servicio a Dios sí era propiamente en una congregación. Hechos capítulo 2, todo el capítulo 2 de Hechos, vemos a la gente sirviendo en la congregación. Ahora, ¿esto tiene que ser limitante? No, usted puede servirle al Señor en cualquier lugar, pero sí lo aclaro, como personas que queremos madurar en la fe, sí tenemos que estar, hablemoslo así, sirviendo en una obra, hablemoslo así, en una congregación que esté situada en cualquier localidad. Ahora, si por decirlo así, si yo catalogo el servicio a Dios solamente como dice aquí, porque sirvo a hombres o sirvo a mujeres en la congregación, pienso que no he entendido el mandato de la Gran Comisión, ¿verdad? La Gran Comisión no se cierra solamente a un grupo de hombres o de mujeres o de niños o de jóvenes, no, es que el llamado de Jesús es a servir a nivel global. Pero insisto, si yo soy parte de una congregación, el servicio en este tipo de grupos sociales, que podemos llamarlo de esta forma, son importantes también. Ahora, esto no tiene que ser limitante, insisto, ¿verdad? El Señor ya de antemano había dado un mandato y es ir y hacer discípulos. Eso es servir a Dios prácticamente en un llamado global. ¿Servimos en una congregación local? Claro que sí. Y pienso que todos tenemos que ser parte de una congregación local, porque es ahí donde se entrena el servicio. Recuerde que por definición de servicio, yo puedo hacer muchas cosas, pero como lo dije anteriormente, desenfocado de la voluntad de Dios. En cambio, si estoy o pertenezco a una congregación local, ahí es como el entrenamiento para yo entender cómo obra Dios en su voluntad y hacer la gran comisión que el Señor nos mandó. Sí, me voy a adelantar, digamos, un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, yo hablo mucho con Francela, ¿verdad? Francela es una colaboradora de nosotros de Nutrición Celestial, Pastor, y ella tiene una frase muy característica, ¿verdad? Desde que la conocimos, vida espiritual no es lo mismo que actividad espiritual, no es lo mismo que vida espiritual, ¿verdad? Digamos, podemos servir, por ejemplo, en un montón de cosas dentro de la congregación, ¿verdad? Pero no es sinónimo muchas veces de que estamos bien espiritualmente, de que tenemos una relación sólida, digamos, con el Señor, ¿verdad? Y ahí podemos poner tal vez el ejemplo de Marta y María, que María estaba sentada a los pies de Jesús, oyéndole lo que Jesús decía, y Marta estaba con muchas cosas ahí, y muchas veces nos cargamos, ¿verdad? Muchas veces nos cargamos que estamos en el grupo de hombres, en el grupo de mujeres, en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Y a veces hay mucho activismo dentro de las iglesias, ¿verdad? Pero no es tal vez sinónimo de salud espiritual, que la persona tenga esa salud espiritual. Sí, es algo interesante, mi hermano Luis y hermanos que nos ven, porque comparto muy bien esta frase. La verdad, yo puedo estar activo, pero no quiere significar que sea espiritual. El Señor quiere, antes del servicio, quiere una persona espiritual, ¿verdad? Quiere una persona consagrada. Porque el problema de nuestro tiempo es que el activismo se ha metido incluso dentro de la iglesia. Hay gente que piensa que por hacer una actividad hoy, una mañana y otra pasado mañana es un mover de Dios, y no necesariamente. O sea, tenemos que entender que el Señor también nos manda a nosotros a tener tiempos espirituales. ¿A qué me llamo con tiempos espirituales? Bueno, a la oración, a la meditación de la palabra del Señor, y eso el activismo no lo cubre. O sea, insisto, decir que porque estoy sirviendo al Señor constantemente, así sea todos los días, es parte de una vida espiritual, es incorrecto, ¿verdad? Jesús, aún así, siendo el Hijo de Dios, mi hermano Luis, siempre tomaba tiempo para orar, siempre tomaba tiempo para estar a solas con su Padre.
¿Qué me da a entender esto? Bueno, una simple razón, que el hombre que le sirve a Dios tiene que tener una buena espiritualidad, porque un servicio malversado a Dios o un servicio que sea contaminado por el orgullo, la fama o cualquiera de estas iniciativas meramente humanas, y si no se llegan a controlar, el problema es que ya el servicio no va a ser para servir, sino más bien va a ser como para que vean qué lindo que lo hago. Y el problema es que nosotros no fuimos llamados para hacer o para que nos vieran qué lindo lo hacemos, sino al contrario, es para que en nuestro servicio el nombre de Dios sea glorificado. El problema del activismo es que no deja tiempo para estar ese tiempo a solas con el Señor. Para mí, una persona puede hacer lo que quiera, puede tocar muy bien, incluso puede manifestar dones espirituales, ¿verdad? Como hablar en lenguas, profetizar y todo eso. Pero si no tiene esos tiempos espirituales con el Señor, literalmente es un servicio activo, o sea, es un servicio activista, pero no quiere significar que sea de edificación. El problema de hoy en día es ese, que queremos meter a las congregaciones a tantas actividades que hemos dejado de lado la importancia de esa vida espiritual. Y un líder que no tenga vida de servicio espiritual propiamente en su tiempo devocional, va a hacer mal las cosas, se va a convertir propiamente como los fariseos del tiempo de Jesús, ¿verdad? Ellos todos los días estaban en el templo, o sea, todos los días hacían sacrificios, todos los días leían la Torá o la Sagrada Escritura, todos los días lo hacían, pero ¿cómo vivían ellos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Creían que estaban agradando a Dios por su activismo, pero el mismo Señor les dice una realidad, ¿verdad? Que ellos son sepulcros blanqueados y que por dentro estaban vacíos y llenos de huesos de muerto. Ese es el problema de nuestro tiempo. Pensar que servir al Señor siempre y constante, sin tener un tiempo para hacer una pausa y sentarnos a los pies de Jesús y preguntarle a Él cómo hago el servicio, es de igual de peligroso que en el tiempo de Jesús. Por eso es que para mí una persona tiene que tener una característica y es la espiritualidad. No tanto un don para servir, ¿verdad? Porque puede ser muy carismático, puede ser muy recto en el servicio, ¿por qué no decirlo así? Pero lo que más cuenta en la obra del Señor es esa espiritualidad que tiene. Si Él es espiritual y pasa tiempo con el Señor, su servicio va a impactar a los demás. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús oraba y hacía, no hacía y después oraba. El problema de hoy es que hacemos y después oramos y esa fórmula no sirve, porque al fin y al cabo el nombre de Dios no es glorificado ni exaltado por el servicio que se hace de esta forma. Sí, bueno, y también está, pastor, el otro extremo, ¿verdad? Porque tal vez hay personas que por X o Y circunstancia no están sirviendo en la congregación, ¿verdad? Me acuerdo, por ejemplo, de una amiga mía hace muchos años, que ella me decía, ay, Luis Diego, es que yo quisiera servirle al Señor, pero estoy sacando la licenciatura en la universidad, me decía en ese tiempo, y creo que ella solo iba los domingos a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, trabajaba entre semana y pues le quedaba como muy poquito tiempo, ¿verdad? Y se sentía mal porque no podía pues servirle al Señor, ¿verdad? Y muchas veces ya metiéndome también en otro campo, olvidamos la familia, ¿verdad? Yo le decía a ella, mira, pero vos estás ahí pendiente de tu mamá, pendiente de tu papá, porque los papás eran mayores ellos, y a veces como que tenemos una idea como muy diferente. A veces, bueno, vamos a ver, parece que estamos teniendo unos problemitas aquí con el internet. Esperemos que se solucione. Vamos a esperar ahí unos minutitos. Recordemos, bueno, que ha estado bueno, vamos a ver aquí. Ok, estamos aquí nuevamente. Ahí como que hubo un problemita con el internet.
Sí, pastor, entonces hay gente que se siente mal porque tal vez de ahí tiene que trabajar o tiene que estudiar y entonces no están activamente en el servicio de una iglesia y muchas veces como que malentendemos este caso del servicio porque, bueno, también le podemos servir con nuestra familia, ¿verdad? Sí, nosotros debemos de entender que el servicio a Dios no es propiamente una obligación, ¿verdad? Es como hablamos, como dice el título, es un deleite. Ahora, el servicio sí tiene responsabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo me comprometo con alguien, mi deber es honrar esa responsabilidad del compromiso, ¿verdad? Pero a veces vamos a un extremo muy, muy peligroso e incluso hasta podemos decirle a la gente, o cometemos el error de decirle a la gente, mire, es que ya usted tiene tanto tiempo aquí en la congregación y ya es tiempo que se ponga a servir, no esté calentando una banca. No, esa no es una forma correcta ni amorosa decirle a una persona que tiene un don para servir. Ahora, nosotros debemos de entender que en el tiempo que estamos, la mayor parte del servicio a Dios se da en los días que nos reunimos, ¿verdad? Pero como hablamos al principio, mi hermano Luis, como hablamos al principio, ese servicio no solamente está atado a la congregación, ¿no? Ella pudo haber servido en la universidad, ¿verdad? De una forma no más liberal, pero sí un poco más suelta de la responsabilidad que pueda conllevar el servir a una congregación local. Ahora, hay gente que cataloga esto o se siente de una forma como inútil porque dice, no estoy sirviendo, ¿verdad? Pero con el solo el hecho, y esto es lo que quiero que entendamos en este momento, con solo el hecho que yo le diga a alguien, mire, Dios te bendiga, en cualquier parte, en cualquier lugar, ya eso es un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque a veces confundimos el servicio con mire, tengo que correr la mesa, tengo que limpiar el templo, tengo que... No, ¿verdad? Con servirle a Dios o servirle a Dios es proclamar propiamente su nombre. El decir Dios te bendiga de una forma sincera y lógicamente en el contorno que estamos, ya eso es servicio a Dios. Hay gente que he topado con esta misma experiencia que hermano Luis usted me está contando y más bien viven frustrados. Viven frustrados, ¿por qué? Porque piensan, mire, ya tengo tanto tiempo de estar caminando con el Señor y no he hecho nada, ¿verdad? No he salido a evangelizar, no he hecho nada. Se sienten frustrados. E incluso hasta, ¿por qué no decirlo? Se sienten como si más bien su vida cristiana estuviera fallando, ¿verdad? Pero aquí es donde voy al punto anterior. O sea, el hecho que yo pase, por ejemplo, trabajando entre semana o que tenga que estudiar los fines de semana igual, y no tenga tiempo para comprometerme en una obra local, no quiere significar que no le estoy sirviendo al Señor. Insisto, con simplemente el hecho de decirle a alguien, Dios te bendiga, ya hice un servicio para el Señor. Ese nombre de Dios fue glorificado, fue expuesto, ya eso es un servicio. Yo pienso que el servicio a Dios no tiene que ser como algo que propiamente se impone, como esa carga, no, al contrario, tenemos que enseñarle a la gente a que el servicio a Dios tiene que nacer de un llamado. O sea, yo sentí la necesidad de servirle a Dios por un llamado, no porque me vea frustrado porque todos lo hacen y yo no, más bien al contrario. Si ese es mi pensar, ahí sí vemos líderes frustrados, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo Judas, tenemos en la escritura un ejemplo con el mismo Judas, ¿verdad? Cuando Jesús derrama el perfume costoso y le dice, Judas, a los pobres los vamos a tener siempre. Pero ¿cuál fue la respuesta de Judas anteriormente? Si ella supiera cuánta gente pobre podemos alimentar con eso, no lo haría de esa forma. Judas era un líder frustrado, porque si él hubiera entendido qué era lo que se estaba haciendo en ese momento, no hubiera dicho esa afirmación. El problema de pensar que no le estamos sirviendo al Señor de una forma como, hablemoslo así, porque me dijeron que así lo tenía que hacer, ya eso es un error. Hay muchas formas de servirle al Señor y una tan simple es esa. Un Dios te bendiga en el entorno que estamos, ya es un servicio que, voy a decirlo así, hermano Luis, merece mérito. ¿Por qué? Porque cuando yo digo Dios te bendiga, estoy proclamando no solamente un nombre que está por encima de todo nombre, sino que también es que Dios se encargue
de bendecir a esa persona al igual que me ha bendecido a mí. Eso es un servicio. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al servicio más macro, ¿verdad? Más a lo que ven, ¿verdad? Sirvo recibiendo a la gente en una congregación, sirvo acomodando mesas. Eso es importante, pero si no podemos servir en esa área, en lo más pequeño, también en el nombre de Dios es glorificado. Amén, amén, así es. Bueno, estamos hoy con el tema servir a Dios, carga o deleite. Bueno, saludos a toda la gente que se nos va conectando ahorita, ¿verdad? A Nenita Fonseca, que está conectada, muchas bendiciones. A Sandrita Calvo también. A Alba Villegas también, dice Alba Villegas, es un deleite servir a Dios. Elena Fallas dice, bendiciones hermanos. Karen Díaz dice, va de la mano con la integridad y el verdadero arrepentimiento. Dice, bueno, usted nos puede hacer llegar su comentario sobre este tema que estamos hablando el día de hoy. Vamos a ir a la palabra Colosenses 3, 23 al 25. Colosenses 3, del 23 al 25, dice así: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad y en esto no hay favoritismos. Bueno, aquí el Señor, bueno, Pablo en este caso, ¿verdad? Nos habla, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. La Reina Valera dice, y no para los hombres, ¿verdad? Entonces aquí, pastor, es muy importante la actitud con la que servimos al Señor. ¿Con qué actitud debemos de servir al Señor y servir a los demás? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Ok, la actitud tiene que ser la misma de Cristo. Voy a, antes de explicar un poco Colosenses, nosotros debemos de entender y examinar con qué fin sirvo yo al Señor. Primero empezando por ahí. ¿Por qué me meto en un ministerio, un ejemplo? ¿O por qué me meto al grupo de diáconos o mujeres? ¿O por qué me meto en tal cosa? ¿Con qué fin me meto? ¿Verdad? Porque a veces, hermano Luis, en el tiempo que estamos, las bambalinas y los redobles fuertes para anunciar la entrada del servidor se está dando. En pocas palabras, a veces encontramos servidores que su fin no es, como dice el apóstol Pablo, que todo lo hagan para el Señor, sino que su fin es para agradarse a sí mismo. Por ejemplo, la hermana que dijo ahora el comentario, sí, el servicio va con la integridad. Nosotros tenemos que entender que el verdadero siervo de Dios tiene dos características. La primera es santidad. La palabra santidad se puede dividir en dos partes. Una que es apartarse y la otra que es consagrado. Las dos van de la mano, o sea, yo fui apartado y fui consagrado. Pero el otro ingrediente que debe tener el cristiano es la integridad. La integridad no solamente es para cuando tengo a alguien al frente, sino en mi propia actitud. Soy íntegro en mi actitud. ¿Por qué le sirvo al Señor? Si le sirvo por fama, si le sirvo porque a través, hay enseñanzas de enseñanza, mi hermano Luis. Yo he escuchado pastores que dicen, bueno, si usted le sirve al Señor, Dios le va a bendecir más de la cuenta. No es así. El mismo apóstol Pablo dice en los Efesios que ya fuimos bendecidos en toda área celestial. O sea, yo no le sirvo a Dios porque espere más de Dios, sino al contrario, porque soy íntegro y le sirvo a Dios para que su nombre sea glorificado. Ahora, dicho esto, Pablo le dice a los colosenses que todo lo que hagan lo hagan para el Señor. ¿Es por qué? Porque muchas veces una de las cosas que hay que cuidarse en el servicio al Señor es la felicitación. A veces hay gente que no sabe manejar la felicitación, ¿verdad? Y ya empiezan a decir, ve qué lindo lo hice yo, sin mí no pueden hacer esto. No, el mismo apóstol Pablo se está diciendo que ahora completamente su vida tiene que ser todo para la gloria del Señor y no para la gloria del hombre. Recuerde que muchas veces la fama va a enaltecer o va a llevar una vanagloria al hombre que sirve, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Voy a poner esta analogía. Imagínense un instrumento musical cualquiera,
encima de una mesa. Por sí mismo ese instrumento no va a sonar, sino hasta que el músico lo toque. ¿A qué voy con esto? El servicio a Dios es igual. Soy un simple mortal, pero cuando me expongo al servicio al Señor, Él es el que da la capacidad y el don para que sirvamos a los demás como si fuera el mismo. Es por eso que la integridad es importante. Si un siervo o una persona que quiere servir al Señor no tiene humildad, santidad e integridad, su servicio va a ser para enaltecerse a sí mismo y muy pocas veces va a ser de edificación para su hermano. Es por eso que la actitud tiene que examinarse. ¿Con qué actitud me acerco yo al servicio? ¿Verdad? Si lo dije anteriormente, si me acerco porque Dios me va a bendecir más porque le sirvo, sería incorrecto. Si me acerco a Dios porque ahora sí me van a reconocer, es una actitud incorrecta. Para mí la actitud más correcta es la misma que tuvo el mismo Jesucristo. Imagínense que es, hermano Luis, leer Filipenses capítulo 2 y escuchar al mismo Pablo decir que Jesús no escatimó ser como Dios, se despojó de su trono y vino en forma de hombre. O sea, vea qué actitud más humilde, más reverente y más amorosa al servicio de Dios. Si yo no tengo esa actitud, cualquier otra actitud fuera de la que tuvo Cristo sería propiamente condenatoria para el que quiere servir. Sí, bueno, y también hay otra palabra, ¿verdad? Que bueno, tiene también su connotación ahí, ¿verdad? Pero bueno, se sirve al Señor con excelencia, ¿verdad? Muchas veces se dice, le voy a servir al Señor y tal vez haciendo un budín, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un budín y tal vez no me quedó tan bien, ¿verdad? Bueno, yo no cocino muy bien, ¿verdad? Pero bueno, de ahí no me quedó así como muy bien, pero de ahí, como es para el Señor, entonces muchas veces hacemos las cosas, tal vez le ponemos el mínimo esfuerzo porque decimos, no, de por sí es para el Señor, ¿verdad? Entonces ahí caemos en que no estamos dando lo mejor, ¿verdad? Sí, eso es algo interesante, mi hermano Luis, porque aquí tengo que ser muy sincero. Con esta expresión hemos cambiado actitudes, pero también hemos lastimado gente. Hemos lastimado gente, a eso iba también, porque, por ejemplo, hay pastores, líderes y todo que han lastimado a personas, ¿verdad? Precisamente por este tema por este tema de la excelencia y tal vez no han visto que la persona sí está dando su mayor esfuerzo. Es que eso es a lo que voy, por ejemplo. ¿A qué me refería con cambio de actitud? Por ejemplo, si yo sé que esa persona, como usted lo hizo, como usted lo dijo, puso el mínimo esfuerzo, podemos alentar a esa persona que se mejore. O sea, podemos alentar a esa persona que dé la milla extra, un ejemplo. Pero si ya yo sé que esa persona dio lo mejor, pero de ahí sigo con mi expectativa como líder muy alta, eso es lastimar a la persona. Pienso que la excelencia no tiene que verse en el grado que yo lo haga, sino en la actitud con que yo lo haga. El problema es que, por ejemplo, tenemos líderes que le dicen a las ovejas o a los que quieran servir, bueno, si usted quiere servir aquí en tal cosa o en lo que fuera, tiene que llevar tantos cursos para que su servicio sea excelente. Bueno, eso no va de acuerdo a lo que acabamos de leer con Colosenses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerde que lo estamos haciendo como para el Señor. Ahora, ¿por qué digo como para el Señor? Bueno, porque la persona que ama a Dios va a darlo todo por ese servicio. El problema es mi expectativa de excelencia. A veces nosotros como líderes subimos la barda muy alto, mi hermano Luis, para decirle a alguien que sirva con excelencia, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Qué excelencia me habla la Biblia y qué excelencia me habla el líder? Porque a veces confundimos las dos cosas, ¿verdad? Pablo aquí está diciendo que la actitud con la que se haga es importante, porque en esa misma actitud se está reflejando la excelencia que Dios quiere de nosotros. Pero si yo llego como líder y le digo, mire, es que para servir, y insisto, con el mismo caso, tiene que llevar este curso, tiene que llevar este otro, tiene que llevar este otro.
pero si no cumple mi expectativa de excelencia, esa persona para mí no serviría. Entonces, vea cómo hasta ese punto estamos lastimando a la persona. Pienso que para hablar de este tema, o sea, de la excelencia de Dios, tenemos que ir a la Biblia y cómo cataloga Dios la excelencia en el servicio. Voy a ponerte un ejemplo. Pedro y todos los apóstoles fueron excelentes sirviéndole al Señor, pero ¿qué pasaron ellos? Un proceso. En ese proceso siguieron sirviendo y fueron preparados en una forma excelente, ¿verdad? Un ejemplo, de ahí, en el huerto de Getsemaní, allá propiamente en la pasión de Jesús, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y iba a cortar la oreja del soldado. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, guarda esa espada, parafraseando, ¿verdad? Porque si no con ella misma te van a matar. Jesús esperaba de Pedro una excelencia, ¿verdad? Pasa eso, horas más tarde o minutos más tarde, llega la negación de Pedro, ¿verdad? Llega ese experimento de los apóstoles donde todos se fueron y dejaron a Jesús solo. ¿Usted piensa que Jesús los vio a ellos como carentes de la excelencia en el servicio? ¿No? ¿Y por qué digo que no? Porque todos volvieron otra vez al servicio. Es más, cuando uno lee Juan, el mismo Señor Jesús se le presenta a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y le empieza a decir 3 preguntas bastante interesantes. ¿Tú me amas? Bueno, pastorea mis corderos, pastor. Si Pedro no hubiera tenido la excelencia que hubiera querido Jesús, Jesús no lo hubiera llamado, no lo hubiera otra vez restaurado para el servicio. Vamos a ir un poco más adelante. En Hechos capítulo 3, el primer discurso de Pedro. ¿Cuántas personas se convirtieron al escuchar ese discurso? Dice la Biblia que 5,000 personas. Pedro era excelente. No, no era excelente. Falló un montón de veces. Pero en la preparación en ese servicio, entendió la excelencia de Dios. Es por eso que insisto, tal vez mi expectativa como líder de la excelencia sea muy alta, pero mejor vamos a la excelencia de la Biblia y cómo cataloga a Dios el siervo excelente. Sí, bueno, un ejemplo también muy que se da mucho en este tipo de servicio es la música. Conozco, digamos, amigos que tal vez están resentidos con el Señor, ¿verdad? Por eso mismo que usted habla, pastor, de que los lastimaron, ¿verdad? Que, digamos, hay líderes que tal vez se molestan si tal vez una persona desafinó en una nota o tal vez iba por otro lado de la canción y todo, y la persona tal vez está dando su mejor esfuerzo por dar el do de pecho, como decimos popularmente, pero muchas veces se han lastimado personas, ¿verdad? Pongo este ejemplo de la música, ¿verdad? Porque es una parte fundamental dentro de la reunión, dentro del culto, ¿verdad? Y tal vez se desafinó en una canción, entonces ya hay a veces como ciertas molestias y se toman acciones, no, es que fulanito no sirve, ¿verdad? Entonces por ahí tal vez vienen esas heridas, ¿verdad? Y de allá tal vez Dios sí le dio un llamado a la persona de tocar un instrumento, de cantar, pero tal vez ese don está estancado ahí por una frase hiriente, ¿verdad? Es que a eso es a lo que voy. Por ejemplo, si volvemos al mismo ejemplo de Pedro, imagínese la negación de Pedro, el Pedro iracundo con la espada. Si el mismo Cristo hubiera pensado que Pedro no servía para el servicio, no lo hubiera llamado después a la restauración. O sea, no lo hubiera llamado después a continuar con lo que el mismo Señor le había entregado. Es por eso que aquí tenemos que entender algo, hermano Luis y hermano que nos ven. El servicio a Dios también va relacionado con amor. O sea, yo tengo que entender que yo soy diferente a mi hermano, pero eso no quiere significar que mi hermano no sepa hacer las cosas. Para eso estamos nosotros los líderes. Un líder forma. Un líder no solamente dice, bueno, hagan esto y ya. No, le enseña cómo hacerlo. Le enseña a que, bueno, si quieres ser mejor, lo puedes hacer de esta forma. Nótese la connotación del amor. Jesús les enseñaba a ellos con amor.
Jesús veía las faltas de ellos y aún así, no voy a decir que las pasaba por alto porque sería incongruente, pero sí las detallaba hasta tal forma de que ellos entendieran que tenían que cambiar. Es por eso que lo dije anteriormente, en el servicio se va perfeccionando esa expectativa de excelencia. Yo no puedo pedirle a alguien que haga algo de la noche a la mañana correctamente si nunca lo ha hecho. El problema de hoy en día es que le decimos a la gente, mire, ¿quiere servir en algo? Ok, pero recuerde que es con la E de excelencia, ¿verdad? Como si fuera marketing. No, ¿verdad? Tenemos que empezar. Sí, es que hoy en día, hermano Luis, eso está en nuestras congregaciones, ¿verdad? Parece que es No, y marketing, es que ¿verdad? también, pastor, bueno, pienso yo, no sé, me gustaría conocer su criterio sobre esto. Se ha metido mucho el concepto empresarial, ¿verdad? Se ha metido mucho el mundo del, ¿verdad? De liderazgo, ¿verdad? Ahora hay cursos, bueno, en la década de los 90 con los famosos cursos de John Maxwell, ¿verdad? Desarrolle líder que está en usted y todo. Entonces, tal vez con eso con ese tema de la excelencia, como que, por ejemplo, a veces se raya en lastimar a las personas, ¿verdad? Y la justificación es, bueno, en mi empresa me pagan para que sea el mejor y por lo tanto nosotros tenemos que ser los mejores porque el concepto empresarial dice que la excelencia y ya se sacan otra vez los conceptos empresariales y todo esto de las compañías grandes. Entonces se pone el ejemplo de la Coca-Cola y de empresas grandes, ¿verdad? Y no sé qué opinión le merece esto que se haya metido este concepto de las empresas transnacionales. Sí, bueno, usted me está pidiendo un criterio y yo voy a hablar de mi criterio. Para mí tenemos que aprender a dividir las cosas, ¿verdad? Una cosa es la iglesia y otra cosa es las empresas, o sea, son cosas muy diferentes. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que literalmente es el mismo Cristo que le da vida a la iglesia, ¿verdad? No podemos confundir las cosas porque el problema es que hoy en día tenemos estos conceptos empresariales dentro de las congregaciones y ya empezamos a, a tomar como si fueran jerarquías propiamente de empresas, ¿verdad? Tenemos un ejemplo al jefe de planta, después al subjefe de planta, ¿verdad? Y ya por último, el conserje. No, amados hermanos, recuerde que el servicio es un don de Dios que viene por el mismo Espíritu de Dios y como dice Pablo, y es para la edificación de la iglesia. O sea, si mi servicio no edifica la iglesia, no estamos sirviendo en eso. El problema de la figura empresarial dentro de la iglesia es que eso no se edifica. O sea, tiene, hablemoslo así, marketing o tiene proyección, pero recuerde que es el mismo Cristo que da la vida a la iglesia. La iglesia, hermano Luis y hermano que nos ven, es un organismo vivo. Tiene la vida de Cristo. Es por eso que todo el servicio tiene que ir enfocado en la edificación de la expansión del evangelio y el servicio de los hermanos por medio del vínculo que el mismo apóstol Pablo utiliza en el capítulo 13, 1 Corintios, el amor, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo les dice, bueno, ahora les muestro un camino más excelente, ¿verdad? Y empieza a decir que cualquier don, si tener el vínculo del amor, no serviría como un don. En el servicio es igual, o sea, si yo veo, por ejemplo, a alguien que no está haciendo bien las cosas en una congregación, mi deber no es tratarlo como un empleado de una empresa, sino tratarlo como parte del cuerpo de Cristo. El mismo apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, yo no le puedo decir a la mano que no te necesito o al pie no te necesito. No, él mismo dice que aún hasta los miembros más pequeños del cuerpo son importantes. Es por eso que el vínculo que Vamos a esperar a ver, parece que tenemos ahí un problemita con el internet, parece que se nos pegó. Muy interesante todo esto que estamos hablando. Saludos a Karen Díaz, saludos a Sandrita Calvo, que están ahí conectadas y
y nos hacen llegar sus comentarios. Bueno, vamos a esperar. Hoy hemos tenido como algunos problemitas con el internet, principalmente por el clima, ¿verdad? Le pedimos a todos los que están conectados a esta hora que no se desconecten, ¿verdad? Ya casi nos volvemos a conectar y tenemos al pastor con todos nosotros. Sí, dice don Héctor Durán que se pega el internet. Sí, se nos está pegando un poquito el internet. Tenemos algunas fallas, ¿verdad? Ya esto se nos sale de control, ¿verdad? Entonces vamos a esperar ahí unos minutitos, ¿verdad? Para ver. Vamos a esperar unos minutitos, ¿verdad? Muy interesante todo lo que está hablando el pastor, ¿verdad? Porque por un lado, por ejemplo, tenemos que buscar la excelencia, pero también tenemos que no dañar a las personas, tenemos que restaurar los corazones. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones y esos dones son para el servicio del Señor y nuestra misión es la restauración. Dios nos ha llamado a ser ministros de reconciliación, ¿verdad? Y principalmente a llamar a la gente y a restaurar las vidas y a restaurar los corazones. Voy a ir, por ejemplo, adelantando con algunos versículos mientras tenemos al pastor, ¿verdad? De vuelta. Vamos a ir a Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo, ¿verdad? Entonces, o sea, la obra del Señor es una obra que tenemos que hacer por amor a Él, por amor a Él. Cada uno de nosotros fuimos lavados de nuestros pecados, fuimos limpiados de nuestros pecados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos lava, la sangre de Cristo nos limpia. El sacrificio de Cristo fue perfecto en la cruz del Calvario y cada uno de nosotros le servimos al Señor por agradecimiento. Por agradecimiento. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones y no los mismos dones, ¿verdad? Hay 9 dones que están en la palabra del Señor, en el libro de Segunda de Corintios. En el libro de Segunda de Corintios habla de los dones. Vamos a ir un momentito. Vamos a ver. Primera de Corintios 12:4, dice así la palabra. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, dice. A cada uno le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo espíritu, a otros por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina. En otro pasaje dice, unos tienen el don de la hospitalidad, unos ayudan, ¿verdad? Hay distintos dones y cada uno de esos dones
los tenemos que poner al servicio del Señor por amor, por amor. O sea, no es que si usted hace algo malo, se equivocó y todo, Dios lo va a fulminar como un rayo, que eso es lo que quería preguntarle más adelante al pastor y cómo se llama y hay muchos pastores que se enojan, hay muchos pastores que se enojan cuando tal vez una cosa no quedó bien o tal vez una cosa no salió como esperaban y ya la persona se decepcionó, ya la persona se frustró, ya la persona, bueno, ahí tenemos al pastor nuevamente. Bueno, pastor, se nos fue por un momento el internet. Estas situaciones de lluvia han estado un poquito como difíciles, pero aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Le estaba diciendo a los hermanos que mientras usted se conectaba nuevamente, que el Señor nos da a cada uno de nosotros dones, ¿verdad? Capacidades para servirle a Él y todo, ¿verdad? Pero no es que el Señor lo va a fulminar a uno cuando tal vez salió algo, pues de una manera, pues no muy buena, ¿verdad? Sino que Dios es un Dios de amor. No sé si desea continuar con tal vez con lo que venía conversando anteriormente. Claro, no, de hecho que debemos de entender algo, insisto, ¿verdad? Si Dios fuera como nosotros, ahí sí hubiera habido un problema, pero Dios no es así. Recuerde que Dios, el amor de Dios nos alcanzó incluso a nosotros estando en delitos y pecados. En el servicio tiene la misma connotación, o sea, Él ama que las personas le sirvan, aún en sus debilidades, con su carencia de dones, Él ama. El problema es que, por ejemplo, ahora leías de los pastores que a veces se enojan y eso. Es muy común encontrar líderes que tengan este tipo de problemas, ¿verdad? No se hace como yo quiero y ya eso es un déficit, ¿verdad? No es así. Recordemos que todos en la congregación somos diferentes. Insisto, para mí hacerlo de una forma puede ser una forma buena, pero no quiere significar que el hermano que lo haga de una forma diferente está mal. Eso tenemos que aprender a tolerar también. No, una de las cosas que tenemos que aprender, hermano Luis y hermanos que nos están viendo, es que a Dios le gusta que el creyente se forme en el servicio. Y Él sabe que nos vamos a equivocar, claro que lo sabe. Él sabe que vamos incluso a tener déficits del mismo don que Él ha puesto a nosotros, claro que lo va a saber. Pero ahora, ¿por qué nosotros como líderes nos frustramos con eso? Porque pensamos que todo tiene que salir bien, ¿verdad? Porque si, incluso yo he escuchado comentarios, dice, es que porque falló tal persona, no se movió el Espíritu Santo. Eso es incorrecto. Al contrario, cada vez que nosotros nos reunimos como congregación, así sea para el servicio de Dios, ya el Espíritu Santo se movió. Imagínense si la Biblia dice una frase muy interesante, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, o sea, imagínense, dos que se pongan de acuerdo, ahora 5 o 6 para hacer un servicio, Dios sabe que van a haber equivocaciones, pero eso no limita el mover de Dios. El problema es que cuando yo no entiendo eso, sí, ¿verdad? Yo como pastor me voy a frustrar. Es que fue la culpa de fulano de tal. Mira, fue la culpa de don Chencho, un ejemplo, ¿verdad? No, ¿verdad? No se trata de eso, no se trata de decir, es que fue por culpa de esa persona que no se movió el espíritu, no, más bien puedo decirlo con toda libertad en esta noche, que muchas veces el espíritu de Dios no se mueve, o el amor de Dios no se manifiesta, o el servicio correcto de Dios no se manifiesta, muchas veces es por nosotros los líderes, que pasamos más ocupados viendo a ver qué hace mi hermano en el servicio, para que no cometa, o como dice uno popularmente aquí en Costa Rica, para que no meta la pata, ¿verdad? Pasamos más tiempo en eso que dejar que la persona desarrolle ese don. Como lo dije ahora, nosotros somos gente formadora. O sea, yo no me paro un domingo solamente a predicar, no. Mi deber también es ir formando la gente en el servicio. Así como Dios formó a sus discípulos, mi deber también es formar a toda aquella persona que diga, pastor, yo quiero servirle al Señor. Recordemos esto, o sea, yo puedo ser bueno para una cosa,
¿verdad? Pero no lo puedo hacer todo. Y aquí quiero derivar un mito, mi hermano Luis, si usted me lo permite, es que tenemos que quitarnos de la cabeza el líder maestro de orquesta, ¿no? Dejen que otros también ejerzan el servicio. Que usted diga, no, es que ese no porque no tiene cualidades, deje lo que ejerce el servicio. Usted ya fue llamado a uno, deje que los demás sirvan. Pero el líder, el maestro de orquesta, ¿qué hace? Está aquí, está allá, está aquí, está allá. Y el mismo Señor nos da un ejemplo. No se le pueden servir a dos amos, porque a uno le va a fallar. Es por eso que a veces nosotros como líderes también tenemos que aprender a delegar funciones, ¿verdad? Este va a servir bien en esto. Y si no lo hace bien, para eso estamos, para explicarle, para enseñarle. A este lo voy a poner aquí y sé que va a servir. Y si no, pues también. O sea, el servicio de Dios, mi hermano, nadie nace aprendido en el servicio de Dios. Si los mismos apóstoles se equivocaron, más nos vamos a equivocar nosotros. ¿Me entiende? Pero, insisto, el mismo Jesús los restauró a ellos para seguir haciendo la obra de proclamación del Evangelio, con nosotros va a ser igual. Es por eso que el pastor que se enoja por estas actitudes, yo no digo que tiene que examinarse el que sirve, sino más bien el líder que tiene esta actitud de que se enoja porque la persona no sirve como se debe. Ahora, esto no quita la responsabilidad del que sirve. O sea, si yo me comprometo a servirle al Señor, como le dije anteriormente, tengo que hacerlo de la mejor manera posible, dentro de mis limitaciones, porque esto es otro punto, mi hermano. A veces yo he estado en consejerías con personas que dicen, pastor, es que ya yo no sé qué hacer, ya lo di todo, y ya empieza la frustración y la carga, ¿verdad? Cuando una persona llega a este extremo, mi consejo es que examine a quién le está sirviendo, si a Dios o al pastor, porque si es a Dios no tiene por qué sentir esta carga, pero si es al pastor sí, porque el pastor siempre le va a exigir más. En cambio Dios va a caminar al paso que esta persona pueda servirle a él, porque así es nuestro Dios. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de servir a Dios, carga o deleite, ¿verdad? Vamos a ir avanzando un poquito en el tema. Usted como pastor, don José, ¿cuándo, digamos, creen los pastores que es conveniente que una persona ya debe comenzar a servir en la iglesia en alguna área? No tal vez por imposición, sino porque tal vez ya la persona, bueno, se aceptó a Cristo como Señor y Salvador, pero bueno, de ahí ya tiene que pasar, por ejemplo, por otra ruta para ir creciendo en su vida espiritual. Ahí digamos que cómo se aborda la persona para decirle que, por ejemplo, ya puede empezar a servir. Ok, eso es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque sí tenemos que tener cuidado. El mismo apóstol Pablo a Timoteo le escribe que no tiene que ser un neófito, ¿verdad? O una persona que viene recién convirtiéndose, porque puede ser que las artimañas del enemigo voten la acción salvífica de Cristo. Ahora, por ejemplo, si ya tenemos a una persona que ya tiene tal vez un poco de tiempo, o sea, más de un año, un ejemplo, ¿verdad? 2, 3 años de estar en una congregación, y esta persona no se ha motivado a servir, nosotros como pastores, el deber es impulsar a esa persona al servicio. Yo voy a ser muy sincero con todos ustedes, amados hermanos, y hermano Luis, si me lo permite. Yo no creo en que llegue alguien y le diga, mire, es que usted tiene el don de tal cosa. Yo no creo en eso. Si la persona no siente ese llamado, si la persona no siente esa convicción, yo no puedo impulsar a esa persona a eso. Esa persona tiene que estar convencida en qué área y cómo lo va a hacer para el Señor. Pero últimamente he visto cómo líderes llegan y dicen, no, es que usted tiene el don de tal cosa. No, yo pienso que mejor es decirle a la persona, hermano, órele al Señor, a ver en qué área usted puede servirle al Señor, sea en lo que sea. Lo importante es que sirva al Señor. Ese tipo de motivaciones son para mí las más correctas. Pero si yo, por ejemplo, yo le voy a decir a alguien, mire, es que usted puede servirle al Señor, un ejemplo, en la niñez, y resulta que esta persona es poco carismática para los niños, mi hermano Luis, imagínese, ¿verdad? Qué montón de quejas de padres vamos a tener después, ¿verdad? Simplemente porque yo le dije o le impuse algo que no era
el llamado del Señor para esa persona. Entonces tenemos que tener cuidado. Si ya yo veo una persona que, por ejemplo, pasa 1 año, 2 años, 3 años y no está sirviendo, no le voy a decir, mire, es que el Señor me dijo que usted pueda servir. Eso es un error y podemos cometer un grave error con eso. Pero sí la puedo impulsar a que le ore al Señor y el Señor mismo va a poner ese deseo de servirle a esa persona en lo que quiera servir. Pero la imposición de un servicio, mi hermano Luis y hermanos que nos ven, es muy peligroso. Por mucho tiempo también se lastimó de esa forma y gente se frustraba. ¿Por qué? Porque ya decían, bueno, es que el pastor me dijo que yo servía para jóvenes, pero yo no, pastor, es que yo que a mí no me hacen caso los jóvenes. Pastor, es que yo cada vez que hago un tema de jóvenes no me sale para la juventud, sino que me sale para otro tipo de personas. Empezamos a ver la frustración de ese líder. ¿Todo por qué? Porque llegó alguien que tal vez ocupaba un líder de jóvenes y le dijo, mire, usted sirve para eso. Eso es un peligro. Eso es lastimar a la persona. Eso no es edificar el cuerpo de Cristo. Sí, vamos a ir avanzando también. Vamos a otro caso muy general. ¿Qué recomiendan los pastores, por ejemplo, a una persona que está sirviendo en un ministerio X, ministerio Y, pero se le presentan un montón de situaciones en la casa? Qué sé yo, la enfermedad de un hijo o de la esposa o de los padres, una situación legal o una situación complicada, ¿verdad? De lo que muchos llaman de ahí un proceso que de ahí no sabe uno cuánto va a durar esa situación, ya sea la enfermedad de un papá, de un padre, de una madre, ¿verdad? Una situación legal, ¿verdad? Una situación con los hijos, ¿verdad? Es conveniente que esa persona deje de servir por un tiempo o se le debe, por ejemplo, de permitir, digamos, continuar, ¿verdad? Pese a ese montón de situaciones, ¿verdad? Porque tal vez la persona no va, la persona, por ejemplo, no va a estar como concentrada pensando en el montón de situaciones que tiene, ¿verdad? Tal vez hay pastores que dirán, no sé, no, usted tiene que tener la mirada puesta en el Señor y el que lo sostiene a usted es el Señor y si usted deja el servicio, usted le está abriendo puerta al diablo, ¿verdad? Porque lo he escuchado, ¿verdad? Usted le está abriendo puerta al enemigo porque usted está abortando su llamado y todo eso. En este tipo de situaciones, ¿cómo se debe manejar este tipo de situaciones cuando una persona está muy cargada por situaciones de la casa? Sí, es algo interesante, hermano Luis, porque voy a empezar del último comentario que dijiste, ¿verdad? El servicio de Dios, insisto, es un deleite. Yo he escuchado pastores que dicen eso, ¿verdad? Mire, ponga la vista en Jesús y sosténgase la mano del Señor y todo. Voy a ponerte un ejemplo. Resulta que en una familia, ya pues, un hijo tiene problemas de enfermedad o cualquiera, y este hombre, padre de familia, va donde el pastor y le dice, pastor, viera que mi niño, bueno, mi muchacho tiene este problema aquí que allá, y soy indiferente como pastor a esa necesidad que está pasando en ese hogar, y más bien me vuelvo y le digo, hermano, mire, usted sabe que el Señor ocupa de su servicio y usted no puede dejar abandonado al Señor, porque si usted el día que abandona al Señor, te sales de la cobertura y Satanás viene y te zarandea. Resulta que este hombre, por miedo, sigue sirviendo y dejó a su familia en el proceso más difícil de este muchacho, lo dejó. Resulta que la crisis pasa. El primero que va a experimentar un remordimiento va a ser este muchacho. ¿Por qué? Porque se malentendió lo que es correcto. Yo he topado con personas que han pasado por esto mismo. Es que yo le hice caso al pastor, voy a ponerlo de esta forma, yo le hice caso al pastor y resulta que ahora mi mujer ya ni siquiera quiere nada con el Señor porque ella dice que no estuve en esa necesidad que pasó en la casa. Bueno, ¿a qué voy con todo esto?
que el primer ministerio en el cual nosotros tenemos que servir con excelencia, con la E de excelencia, es el hogar. Es el hogar. La obra tiene muchas manos y muchos pies. El problema es que Dios, el primer ministerio que Dios nos da a la familia, y a veces, como dije anteriormente, el activismo de la iglesia hace que abandonemos lo que verdaderamente es importante. Dios no quiere la división de la familia, sería en contra de su principio. Dios no quiere que la familia sea dividida por el mismo servicio a Dios, pero sí tiene que haber un balance. Ahora, ¿qué haría yo? Bueno, yo le haría a esta persona, le haría que se enfoque. Bueno, hermano, ¿hasta qué punto es tolerable que usted maneje tanto el servicio como la situación en su casa? Porque créame, hermano Luis, que mi intención no es provocar una división en la familia. Yo le diría a esta persona, tómese su tiempo, vaya, arregle su asunto de familia, arregle su asunto personal y después vuelva, porque el servicio va a seguir ahí. ¿Ve? El problema es que cuando nosotros, como pastores, atemorizamos a las personas completamente, perdimos el servicio a Dios y perdimos a la familia. Eso no debe ser. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios para nosotros nos da una sabiduría y tenemos que dar a entender que en cada caso es de suma importancia siempre preguntar hasta qué punto es factible, que esa persona siga por sí sola sirviendo o que tome una pausa. Sí. Bueno, y por ejemplo, otra cosa que he escuchado mucho es el estrés ministerial. Me gustaría tal vez un comentario con eso, ¿verdad? Bueno, en especial los pastores, porque bueno, hablamos de que el servicio al Señor es un deleite, ¿verdad? Pero llegamos al punto donde nos preguntamos si el servicio a Dios es un deleite o se convierte, por ejemplo, en una carga, ¿verdad? Por, digamos, el tiempo que se demanda muchas veces. Por ejemplo, trabajar a veces con personas, no es fácil, hay personas que son muy llevaderas y todo, pero hay otras personas con las que cuesta un poquito más, ¿verdad? Son difíciles, ¿verdad? Entonces, es el servicio aquí, como para ir aterrizando la idea, una carga, ¿verdad? O un deleite. Sí, bueno, el estrés ministerial siempre va enfocado en muchas direcciones, pero a veces nosotros como pastores nos cargamos con este estrés ministerial por dos cosas. Primero, porque la gente no ha sido educada de una forma, y ahorita voy a explicar esto, y la otra es por lo que vemos. ¿A qué me refiero con lo que vemos? Bueno, por ejemplo, un ejemplo, resulta que yo como pastor soy amigo de otro pastor, y este pastor tiene 1000 personas, y yo apenas tengo 10, ¿verdad? Entonces ya empieza ese estrés. Mira, es que yo quiero ser como llegar a la cantidad de hermanos que tiene el pastor tal. Y ya empiezo, ¿verdad? Me sobregasto emocional y físicamente, porque mi meta es llegar a esas 1000 personas. Bueno, para todos los que nos están oyendo, y si son pastores, quiero dar este consejo. Hay iglesias que son de miles, hay iglesias que son de cienes y hay iglesias que son de 10. El mismo llamado que tiene el pastor de 1000 lo va a tener el pastor de 10. El problema es que cuando yo no me enfoco en lo que es correcto, ese estrés sí va a ganar, porque me voy a comparar con otra persona o me voy a comparar con otro ministerio, ¿ok? Ese es el primero. Lo que dije anteriormente, de que no han sido educados, no sé si ustedes, mi hermano Luis, o los hermanos que nos están viendo, escuchaban tal vez a los pastores de hace unos años atrás, que decían, es que somos los pastores 24/7, ¿verdad? 24/7, ese término, me acuerdo, sí. Claro, entonces, ¿qué pasaba? No dormían, no comían, no tenían tiempos de recreación y terminaban enfermos, ¿verdad? Terminaban enfermos y en muchos de los casos, voy a decir esto muy dolorosamente, la misma junta de la iglesia, cuando ya veía a los pastores enfermos, les decían, no, pastor, ya su tiempo terminó aquí, vamos mejor a elegir a otro. ¿Por qué?
porque no acostumbramos o educamos a las personas. Un pastor también necesita, o cualquier persona, así como como cualquiera come, un pastor también necesita ese tiempo de alimento, igual que el de dormir. Entonces, a veces el estrés ministerial viene porque nosotros mismos los cargamos. Ahora, ¿es una carga el servicio al Señor? No, al contrario, tiene que ser un privilegio. Imagínense que cuando yo leo el libro de Hebreos, mi hermano Luis, mi hermano que nos ven, los ángeles no pueden hacer lo que nosotros hacemos y es predicar el evangelio. Imagínense qué gran deleite que aún siendo nosotros humanos, débiles y muchas veces vamos a fallar al Señor, Él nos da el privilegio de servir en la predicación del evangelio. Eso es un deleite. El problema es que cuando ya yo empiezo a cargarme, cuando ya yo empiezo a compararme, o cuando ya yo empiezo a decir, bueno, es que esto tiene que ser o fluir como lo más excelente posible, ahí literalmente es una carga. Dios nunca puso una carga a sus discípulos en el servicio. Siempre les dijo y les recalcó que era un deleite. Él mismo les prometió varias cosas y una de esas es que Él siempre iba a sustentarles en el servicio. Ese sustentarles es eso, es esa fuerza que necesitamos para servir al Señor. Pero hoy en día llamamos carga al servicio cuando ya dejamos de ver el amor de Dios en ese servicio y lo vemos más por obligación o porque si no me quitan del llamado o literalmente si no lo hago me están condenando y como usted dijo anteriormente, ya viene Satanás y me zarandea. Eso ya es una carga y así no obra el Señor. Yo quiero hacer un llamado muy vehemente, mi hermano Luis y hermanos que nos están viendo. Si usted está en una congregación que tiene este sistema de la imposición, de que si no sirve o no sale como se dice, vas a perder la bendición de Dios, salga corriendo de ahí. Eso no es amor a Dios, no es amor al servicio, eso es lastimar el cuerpo de Cristo. El servicio es un deleite y hasta el día de hoy la obra del Señor es un deleite para el creyente. Sí. ¿Qué consejo le daría usted, pastor, a esas personas que tal vez están sirviendo o quieren servir en la congregación, pero tal vez tienen familiares o viven con personas en su casa? Puede ser el esposo, la esposa, los padres y todo, y todavía no conocen al Señor, ¿verdad? Para no cometer, por ejemplo, esos errores de lo que ahorita estábamos hablando antes, de, digamos, dejar a la familia de lado y todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría usted a esas personas que quieren servir, pero que tal vez sus familiares con los que viven no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Y qué consejo también le darías a esas personas nuevas, a esas personas recién convertidas que quieren también servirle a Él? Ok, vamos a empezar por la última inquietud, ¿verdad? Si es un recién convertido, mi consejo es sí, bueno, pase un tiempo primero asentando su fe y creciendo espiritualmente. Pero este tiempo no tiene que ser toda la vida, ¿verdad? Porque hay gente que tiene 50 años y nunca han servido al Señor, ¿verdad? No, es un tiempo prudente y corto. Y que entiendan que el servicio a Dios es de lo más precioso que hay. Yo sé que los hermanos que me están viendo lo van a comprender, pero imagínense qué gran satisfacción, hermano Luis, es cuando nosotros decimos a alguien que Dios le ama y esta persona acepta esa verdad del amor de Dios. Eso es una satisfacción que no se percibe en cualquier otro lugar. Ahora, si tengo familiares inconversos y quiero servirle al Señor, como lo dije anteriormente, siempre tiene que haber un balance, ¿verdad? Porque el Señor no me va a llevar a mí a servirle y abandonar a mi familia. No, siempre va a haber un balance. Y una de las cosas en las cuales las familias se están perdiendo hoy en día es porque el que conoce el amor de Dios no lo muestra a su familia, sino que la abandona, porque dice, no, es que el pastor me dijo que ya no tenía que juntarme con los inconversos porque eso ya no es bueno. No confundamos estos términos. El amor de Dios es un ejemplo testimonial. Si yo conozco el amor de Dios,
ok, sirvo al Señor, pero también tengo que servir en mi casa para que ellos conozcan lo que yo ahora conozco. Insisto, es un balance, ni inclinarse para un lado, ni inclinarse para el otro. Es por eso que la salud emocional y espiritual del que sirve tiene que primero ser formada en este tiempo que el mismo apóstol Pablo llama un tiempo de prueba. Así es. Bueno, pastor, me gustaría que tal vez usted hiciera una pequeña oración para bendecir a las personas que nos están viendo en vivo y poder terminar este tiempo con una oración acerca de este tema, pues del servicio. Así que le doy el paso. Gracias, mi hermano Luis. Sí, claro, vamos a orar. Y siempre me gusta dar este ejemplo, ¿verdad? El Señor nunca se va a cansar de tus manos y tus pies. Él siempre va a ocupar tus manos y tus pies. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú sabes, Dios mío, el corazón dispuesto que cada uno de nosotros tenemos para tu obra. Síguelo perfeccionando para el llamado. Señor, te pedimos, Dios, que tú tomes control de nuestra mente y pensamiento a la hora del servicio. Señor, que no sea por fama o por vanagloria. Señor, que sino al contrario, pon en nuestro corazón el deseo, Señor, de glorificarte a ti y que aprendamos, Señor, a ver en el rostro de mi hermano tu mismo rostro, para servirle igual que te servimos a ti. Hoy te pedimos, Señor, que sigas levantando obreros a tu mies, obreros preparados para la persecución, para el desánimo, Señor, para el abandono, pero reconociendo que tú eres el que los llamó y que los sostienes hasta el final. Señor, te pido, Señor, que bendigas, Señor, estos tiempos de conversatorio, que bendigas a mi hermano Luis, Señor, y sobre todo, Señor, que gracias a esta página podemos conversar estos temas. Bendice a cada persona que nos está viendo, Señor, y también alienta esos corazones a seguir sirviendo más a ti. No viendo, no poniendo la vista en el hombre, sino poniendo la vista en el Señor, en el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, pastor, por esa oración. Saludamos a Kim Ríos. Me preguntaba Kim si queda grabada la transmisión. Sí, hermanita Kim, queda grabadita ahí la transmisión en la página de Nutrición Celestial de Facebook. Y vamos a estar subiendo el programa en el canal Luis Diego Zúñiga Gutiérrez. Muchísimas gracias, pastor. Siempre es un privilegio y una bendición hablar con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. No, más bien, mi hermano Luis, muchas gracias por la invitación y seguimos orando unos por otros y sobre todo a los hermanos que sigan siempre en sintonía de esta página y recomendando a otros esta página también y sobre todo pues cada vez que usted pueda ver esta página también pues aliente su corazón y siga en ese crecimiento espiritual. Reitero, mi hermano Luis, el agradecimiento y la invitación. Amén. Amén, así es. Y si usted está viendo esta transmisión en forma indiferida y tal vez no se está congregando en una iglesia y quiere congregarse y está por el lado de San Ramón de Tres Ríos, pastor, si nos puede dar el nombre de la congregación y la ubicación. Claro, la congregación se llama Iglesia Dios Restaura. Nos ubicamos en San Ramón de Tres Ríos, calle Limburgia. Usted nada más pone el Waze ahí, calle Azahar, y prácticamente te deja en el portón de la congregación aquí en San Ramón de la Unión. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que este es el mes de la Biblia. El sábado estuvimos en una actividad muy bonita en San Pablo de Heredia. También nuestro amado pastor José Luis estuvo en el lado de Heredia y comparta con alguien una palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho y un abrazo para todos. Nos vemos el próximo lunes si Dios así lo permite. Bendiciones.